Paciencia. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, amable grupo de filosofía mexicana. Comenzamos nuestra tercera sesión ya en este día sábado 6 de junio de 2026. Nos quedamos hablando hace 8 días en la segunda sesión sobre quiénes eran los Tlamatinime, eran los sabios, eran los que saben cosas de las comunidades prehispánicas. Y ya mm, con esa idea concluíamos respondiendo la pregunta que nos hicimos al comenzar nuestra asignatura. eh, Había aquí en estas tierras, en las comunidades indígenas, una filosofía, un modo de pensar propio, de razonar y de ver la realidad. Mm, Esa era la pregunta. ¿Había o no aquí en nuestras tierras? Y gracias a los estudios que hizo Garibay, eh, Portilla y demás, ellos descubrieron que realmente sí existía una filosofía propia. Pues bien, en esta tercera sesión vamos a hablar de la modernidad, de la ilustración y positivismo en la construcción de México. Ahí tenemos el temario para esta sesión. Ahorita vamos a ir viéndola, viéndolo, este, más adelante. Entonces, el objetivo de nuestra sesión mm, es analizar cómo las ideas de la modernidad, la ilustración y el positivismo influyeron en la independencia, la reforma y la construcción del sistema educativo mexicano para comprender la transformación del pensamiento nacional durante los siglos XIX y principios del XX. Introducción. Durante los siglos XVIII y XIX, México experimentó profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Las ideas provenientes de Europa, especialmente del humanismo renacentista, la ilustración y el positivismo, influyeron decisivamente en la manera de concebir la sociedad, la educación, la religión y el Estado. Tras varios siglos de dominio colonial, comenzaron a surgir nuevas formas de pensar que impulsaron la independencia, promovieron las reformas liberales y transformaron el sistema educativo nacional. La filosofía dejó de centrarse exclusivamente en cuestiones religiosas para abordar temas relacionados con la libertad, los derechos, la ciencia, el progreso y la organización política de la sociedad. De la Nueva España a la modernidad. Partamos del hecho de que desde la llegada de los españoles a estas tierras hasta la filosofía moderna mexicana, propiamente dicha, hubo una evolución intelectual que pasó por, bueno, el pensamiento náhuatl como punto de partida, la evangelización y órdenes mendicantes. mm, Recordemos a los más representativos, Motolinía y Sahagún, el humanismo representado por Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, Descartes y la filosofía moderna, la ilustración, la independencia y el liberalismo y el positivismo. En efecto, la modernidad comenzó entre los siglos XV y XVI, especialmente con el Renacimiento, un volver a nacer en las ideas. Fue una época en la que el ser humano empezó a confiar más en la razón, la educación y la ciencia para comprender el mundo. En lugar de depender únicamente de la autoridad o de la tradición, los pensadores modernos promovieron el pensamiento crítico y la capacidad humana para transformar la realidad. Entre los primeros representantes de esta nueva mentalidad se encuentran Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, quienes impulsaron el humanismo, la educación, la reflexión crítica y la dignidad de la persona humana.
A ver, permítanme un momento, por favor. Ok, estamos, sí, estamos muy bien. De la persona humana. Sus ideas llegaron indirectamente a la Nueva España a través de universidades, religiosos y centros de formación intelectual, contribuyendo al desarrollo de una cultura más abierta al estudio y a la reflexión. Más adelante, la filosofía moderna alcanzó uno de sus momentos más importantes con René Descartes, que vivió del 1596 al 1650, finales del 16 y mitad del 17, considerado el padre de la filosofía moderna. Su tesis fundamental puede resumirse en la célebre frase conocida por todos: pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Es decir, si me doy cuenta de que estoy pensando, me doy cuenta de que estoy existiendo como consecuencia. Todo lo demás podrá ser una ilusión, pero de que estoy pensando es una realidad. Yo la estoy experimentando, eh, por lo tanto, existo. Descartes sostenía que la razón debía ser el punto de partida para alcanzar conocimientos seguros y verdaderos. Para ello, propuso la llamada duda metódica, consistente en cuestionar todo aquello que pudiera ser dudoso hasta encontrar una verdad absolutamente cierta, algo parecido al principio de falsabilidad. Su importancia radica en haber colocado al sujeto pensante en el centro de la reflexión filosófica e impulsar una filosofía basada en la razón y la búsqueda rigurosa de la verdad. Las ideas de Descartes se difundieron gradualmente por Europa y llegaron al mundo hispánico. Aunque no influyó directamente en un autor mexicano en particular, su racionalismo ayudó a formar la tradición filosófica moderna de la que surgirían posteriormente la Ilustración, el liberalismo y el positivismo. ¿Qué es la Ilustración? Movimiento intelectual de los siglos XVII y XVIII que defendía el uso de la razón, la ciencia y la educación para comprender el mundo y mejorar la sociedad. Liberalismo, corriente política y filosófica que promueve la libertad individual, la igualdad ante la ley, los derechos ciudadanos y la limitación del poder del Estado. El positivismo, por su parte, es la filosofía desarrollada por Auguste Comte, que sostiene que el conocimiento válido debe basarse en la observación, la experiencia y el método científico, dejando de lado las explicaciones metafísicas o especulativas, es decir, todo lo que se salga de la ciencia, todo lo que sea metafísico. Mm, eso debe descartarse como medio para llegar a la verdad, porque ciertamente no nos va a llevar a la verdad, decía él. En México, esta herencia intelectual puede seguirse a través de una línea histórica que va desde la Ilustración europea hasta los pensadores liberales del siglo XIX, pasando por figuras como Gabino Barreda, quien impulsó una educación basada en la ciencia y la razón. Más tarde, miembros del Ateneo de la Juventud como Antonio Caso y José Vasconcelos conocieron y estudiaron la filosofía moderna europea, dialogando críticamente con ella y adaptándola a la realidad mexicana. De esta manera existe una continuidad intelectual que puede resumirse así: Erasmo y Moro, Tomás Moro, René Descartes, Ilustración Europea, Liberalismo Mexicano, Gabino Barreda, Ateneo de la Juventud, Antonio Caso y José Vasconcelos. Comprender esta cadena de influencias nos permite entender cómo las grandes ideas de la filosofía moderna europea terminaron influyendo directa o indirectamente en la construcción del pensamiento mexicano, en sus instituciones educativas y en la reflexión sobre la identidad nacional que estudiaremos a lo largo de esta sesión. Bueno, Erasmo y Tomás Moro en la Nueva España. Durante el siglo XVI, las ideas humanistas europeas llegaron a América a través de universidades, religiosos, libros y centros de formación intelectual. Entre los pensadores más influyentes se encontraban Erasmo de Rotterdam, él es de los Países Bajos, de Holanda, y Tomás Moro, cuyas reflexiones contribuyeron indirectamente al desarrollo cultural y educativo de la Nueva España. El primero, Erasmo de Rotterdam y su humanismo cristiano. El humanismo cristiano. Él fue uno de los principales representantes del humanismo renacentista. Era sacerdote, filósofo y teólogo. Promovió una reforma moral de la sociedad basada en la educación
la razón y los valores cristianos. Sus ideas principales giran en torno al humanismo cristiano, educación moral e intelectual, uso de la razón y el pensamiento crítico, el cristianismo interior y auténtico, crítica a los abusos y la ignorancia religiosa, la defensa de la paz, la tolerancia y el diálogo. Él sostenía que el ser humano podía mejorar mediante la educación, el conocimiento, la virtud, la reflexión personal. Aunque criticó la corrupción y diversos abusos eclesiásticos, nunca abandonó la Iglesia Católica ni buscó romper con ella. Eso es interesante, o sea, hacía una crítica honesta hacia afuera y hacia adentro. Su obra principal y famosa fue Elogio de la Locura. En ella utiliza la ironía y el humor para denunciar la corrupción, la vanidad y la ignorancia presentes en la sociedad de su tiempo. ¿Cómo influye la Nueva España? Bueno, sus ideas favorecieron la educación humanista, el estudio de las lenguas clásicas, la formación moral, la lectura crítica, una visión más racional de la fe. Además, contribuyeron indirectamente a los debates sobre la dignidad humana, la educación indígena, los derechos de los pueblos originarios. Y por su parte, Tomás Moro y su búsqueda de una sociedad justa, está pues él. Tomás Moro, el filósofo, jurista, político, escritor, es considerado uno de los más importantes representantes del humanismo cristiano, tan importantes que nuestra universidad nos lo propone para verlo en nuestra asignatura de filosofía mexicana como precursor de este humanismo filosófico mexicano. Su pensamiento se centró en la búsqueda de una sociedad más justa y mejor organizada. Sus ideas principales son la justicia social, el bien común, la educación para todos, organización racional del Estado, la crítica a la desigualdad y a los privilegios y la responsabilidad moral de los gobernantes. Cada gobernante sería muy recomendable que que se pusiera a leer a Tomás Moro, porque no basta nada más con recibir la investidura, sino que hay que ejercerla con responsabilidad. No basta con querer quedarse con el dinero que los ciudadanos eh, contribuyen, contribuyen pues para la nación o que por pagar los impuestos no basta con quedarse con ese dinero, sino que hay que ponerse a administrarlo. Obra principal, su obra más conocida es Utopía, ya su nombre nos dice todo, ¿verdad? Publicada en el 1516, describe una isla imaginaria donde predominan la igualdad, la educación, la cooperación, el bienestar colectivo. La palabra utopía significa literalmente no lugar o lugar que no existe. Sin embargo, la intención de Moro era criticar las injusticias presentes en la Europa de su tiempo y proponer ideales para una sociedad mejor. Influencia en la Nueva España. Las ideas de Moro llegaron indirectamente a través de la formación intelectual de religiosos y académicos. Su influencia se percibe en reflexiones sobre justicia social, educación, organización política, bien común, trato hacia los pueblos indígenas. Por eso por eso aquí en México, pues fue estudiada e influyó, porque aquí tenemos indígenas, de eso venimos hablando. Sus planteamientos ayudaron a fortalecer discusiones sobre la dignidad humana y la responsabilidad ética de las autoridades. ¿Por qué es importante Tomás Moro para la filosofía mexicana? Bueno, más bien Tomás Moro y Erasmo. Ellos, aunque nunca estuvieron aquí en América, sus ideas humanistas influyeron en el ambiente intelectual de la Nueva España y no ocupaban venir físicamente porque ellos se trasladaron en sus ideas y en sus libros. Ambos promovieron, sin embargo, aunque no estuvieron aquí, la educación como medio de transformación social, la dignidad de la persona humana, la reflexión crítica, la búsqueda de una sociedad más justa. Estos ideales contribuyeron al desarrollo de la cultura novohispana y prepararon el terreno para futuras reflexiones filosóficas sobre la educación, la justicia y la organización de la sociedad humana. En resumen, pues, las ideas humanistas de Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro promovieron la educación, la dignidad humana, la reflexión crítica y la búsqueda del bien común. Aunque surgieron en Europa, influyeron indirectamente en la Nueva España y contribuyeron a la formación intelectual de una tradición filosófica preocupada por la justicia, la cultura y el desarrollo integral de las personas. Bueno, de la persona.
Hagamos un puente pequeño entre las anteriores sesiones y esta, la tercera. En las anteriores estudiamos el pensamiento prehispánico y la filosofía de los pueblos originarios, especialmente la reflexión de los Tlamatinime nahuas sobre la verdad, la existencia humana y el sentido de la vida, como concluíamos nuestra segunda sesión. Posteriormente analizamos la llegada de los españoles. Bueno, en nuestro caso fue al revés, porque comenzamos en la primera sesión viendo la llegada de los españoles, pero bueno, ese orden como dicen, no altera el producto, el orden de los factores. Entonces, analizamos también la llegada de los españoles, el proceso de evangelización, la labor educativa de las órdenes religiosas, sobre todo de los franciscanos, de los dominicos, de los agustinos y los jesuitas posteriormente, y también la influencia del humanismo cristiano representado por Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Este encuentro entre las tradiciones indígenas y el pensamiento europeo sentó las bases culturales e intelectuales de la Nueva España. Con el paso del tiempo, nuevas corrientes filosóficas provenientes de Europa comenzaron a transformar profundamente la vida política, social y educativa del territorio novohispano, preparando el camino para la independencia, las reformas liberales y la construcción del México moderno. Entonces queda claro que hubo una etapa intermedia y aquí está, digamos, el caminito. Primero, pues fue la evangelización, ¿no? Tras el descubrimiento de esas tierras. Luego, sí, pues, descubrimiento, pero no que aquí no existiera nada, sino es descubrimiento para aquellos. Descubrimiento de América, pues sí, de aquellos, pero de los europeos, pero aquí pues estábamos más que descubiertos. Evangelización. Luego, pues había que educar a a los indígenas a través de la educación, pues colonial, por la colonia, humanismo renacentista, ilustración y de ahí se llega a la independencia. Ese es el caminito que se ha seguido. La independencia de México y sus ideas de modernidad. La independencia de México fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional. No se trató únicamente de una lucha militar contra el dominio español, sino también de un proceso impulsado por nuevas ideas filosóficas y políticas que buscaban transformar la manera de entender el poder, la sociedad y los derechos de las personas. Fue una independencia y fue una revolución a la misma vez, en todos los sentidos. Durante más de 3 siglos, la Nueva España había estado bajo el gobierno de la corona española, 3 siglos de colonia y de educación colonial, dijimos ahorita. La organización política y social estaba basada en una monarquía absoluta. Es el modelo que traían de Europa. Aquí los indígenas tenían otras formas de gobierno, más comunitaria, más este, democrática, por así decirlo. Y acá era un monarca absoluto, donde el rey concentraba gran parte del poder y las decisiones fundamentales se tomaban desde Europa. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, comenzaron a difundirse nuevas corrientes de pensamiento que cuestionaban este modelo político. ¿Qué entendemos por modernidad? Es un período histórico y cultural caracterizado por la confianza en la razón humana, el progreso, la libertad y la capacidad de las personas para construir sociedades más justas. Después la posmodernidad de pedirá cuentas, la va a decir, oye, pues no que con la ciencia, la tecnología, el progreso íbamos a ser felices, iba a haber justicia, iba a haber paz. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Por eso ahora el posmoderno ya todo lo ha relativizado, ya no se afianza solamente en unos valores, sino que dice, bueno, lo que para mí es bueno lo voy a utilizar y lo que no, pues no. Y también es válido su postura, cada quien, cada quien va decidiendo. Y algunos somos también ya posmodernos en algunas decisiones que hacemos, y por otras somos modernos todavía, y en otra, pues todavía somos medievales, somos coloniales. A diferencia de la visión medieval, que colocaba gran énfasis en la autoridad de la tradición y de las instituciones religiosas, la modernidad promovió una actitud crítica frente a las estructuras establecidas. Entre sus principales características destacan confianza en la razón, valoración de la libertad individual, reconocimiento de los derechos humanos, búsqueda del progreso social, participación de los ciudadanos en la vida política. Estas ideas se difundieron ampliamente gracias a la Ilustración y a diversos movimientos políticos que tuvieron lugar en Europa y América.
¿Cómo influye filosóficamente para la independencia? El movimiento independentista mexicano recibió la influencia de diversos acontecimientos internacionales. Entre los más destacados está pues la Ilustración, como ya lo venimos diciendo, la confianza en la razón o la elección de la razón como el único camino para llegar a la verdad. Es la que nos da la luz, es la que nos va diciendo que sí y que no. Pero también, bueno, es lo que ya acabamos de decir. eh, Ellos sostenían que todos los seres humanos poseen dignidad, la educación favorece el progreso, decían, el progreso, el poder político debe servir al bien común, los gobiernos deben respetar los derechos de las personas. Pero también otra influencia para nuestra independencia en México fue este, la influencia de, o el ejemplo de los Estados Unidos que lograron su independencia, ya que en 1776 las 13 colonias inglesas en América declararon su independencia. Este acontecimiento mostró que una colonia podía emanciparse de una potencia europea y organizar un gobierno propio. También tenemos la Revolución Francesa. En 1789 la Revolución Francesa proclamó principios que se volverían fundamentales para el mundo moderno. Liberté, igualité, fraternité, ¿da? Libertad, igualdad, fraternidad. Estas ideas llegaron también a la Nueva España y despertaron el interés por una transformación política profunda. Y aquí hacemos un homenaje y un recordatorio y un agradecimiento al compañero Luis que nos decía en la clase, nos ponía este cuestionamiento. ¿No será que aquí en México quisieron seguir, o quisimos, vamos a hablarlo así, como si hubiéramos estado ahí también nosotros, porque somos un solo pueblo? Quisimos también imitar ejemplos exteriores y aplicarlos igualito aquí en nuestras tierras. Quisimos imitar la independencia de Estados Unidos, quisimos imitar la Revolución Francesa o algo así. eh, pero a lo mejor también nos faltó haber tomado más en cuenta la parte de las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Haber sido más inclusivos. Bueno, por supuesto que Miguel Hidalgo y Costilla se vio también influenciado por todo eso. Él era un sacerdote diocesano, pero muy ilustre, como los hay actualmente. Uno de los personajes más representativos de la independencia fue pues este sacerdote. Él poseía una amplia formación intelectual y conocía diversas corrientes de pensamientos de su época. El 16 de septiembre de 1810, ya lo sabemos, realiza el llamado Grito de Dolores, considerado el inicio formal del movimiento independentista. Su participación demuestra cómo las ideas filosóficas pueden influir en los procesos históricos y políticos. La lucha por la independencia buscaba no solamente romper los vínculos con España, sino también construir una sociedad más libre y más justa. Es decir, nos vamos a quitar el yugo, pero ¿qué va a seguir ahora? Se estaban ya liberando de, vamos a llamarle así, el opresor, el yugo opresor, pero ahora tenían que tomar su propia responsabilidad de una construcción, este, más justa. Fíjense bien cómo, un ejemplo, por ejemplo, en tiempos modernos, Estados Unidos, ellos supuestamente han liberado países que han sido oprimidos en el Medio Oriente o acá en América, Latinoamérica. Pero ¿qué han hecho? Bueno, lo más reciente con Venezuela, ¿no? Se supone que los libera para que sean mejores sociedades, más democráticas y prósperas y nada más miremos donde le ha intervenido, cómo están esos países. En realidad, ¿qué se buscaba, pues, como conclusión? No se buscaba eso, se buscaban intereses políticos y económicos. Eso es lo que se buscaba. Y entonces, aquí el movimiento no es desde allá, mm, me explico, aquí no era España el que quería liberarnos, era México el que quería liberarse de la colonia española. Entonces ahora le toca a México construirse, autoafirmarse y preguntarse quién soy, qué rumbo caminar. Nuevas ideas sobre la soberanía. Uno de los cambios más importantes introducidos por la modernidad fue la forma de entender el origen del poder político. Durante siglos predominó la idea de que la autoridad provenía directamente de Dios y era ejercida por los monarcas y se consagraban y se siguen consagrando bajo el nombre de Dios.
y están ahí testigos los jerarcas. El ejemplo más reciente, pues allí en Reino Unido, en Inglaterra, con el rey Carlos. Los pensadores modernos comenzaron a sostener que la soberanía reside en el pueblo. Eran ideas peligrosas para el sistema. Los gobernantes deben servir a la sociedad. Ah, caray, ya se estaban inquietando los gobernantes. El poder político debe estar limitado por leyes. ¿Cómo que me vas a limitar? Ellos se decían. Los ciudadanos poseen derechos que deben ser respetados. No, pues era todo un arsenal de armas los que estaban promoviendo los ilustrados, este, y los independentistas. Estas ideas influyeron profundamente en la formación de los nuevos estados nacionales en América Latina. La independencia como transformación cultural. La independencia no representó únicamente una separación política de España, sino que implicó también el surgimiento de una nueva identidad nacional, la búsqueda de instituciones propias, la construcción de una ciudadanía mexicana, el desarrollo de nuevas formas de pensamiento político. Claro que pues no les fue ni nos ha sido fácil, eh, pues sí, marcar un rumbo muy diferente, porque fueron, ¿qué dijimos? 3 siglos de colonia. O sea, ya 3 siglos marca mucho, 3 siglos de evangelización, de educación al estilo europeo, al estilo cristiano, al estilo español. Entonces, pues no les fue fácil cambiar mucho de rumbo. Por ello, la independencia puede entenderse como un momento decisivo en la formación del pensamiento moderno en México. En síntesis, pues la independencia de México fue impulsada por la ciudad de la modernidad y la ilustración que promovían la libertad, la igualdad, la soberanía popular y los derechos de las personas, sentando las bases para la construcción del México moderno. Bien, ¿cómo influye concretamente la ilustración y su influencia? Bueno, ¿cómo influye aquí en México? La ilustración fue uno de los movimientos intelectuales más importantes de la historia occidental. Surge en Europa durante el siglo XVIII y transformó profundamente la manera de comprender al ser humano, la sociedad, la política y el conocimiento. Los pensadores ilustrados confiaban en que la razón humana podía ayudar a resolver los problemas sociales, combatir la ignorancia y promover el progreso de los pueblos. Por esta razón, el siglo XVIII es conocido frecuentemente como el siglo de las luces, pues se consideraba que la razón iluminaba el entendimiento humano frente a la superstición y la ignorancia. ¿Qué fue? Un movimiento filosófico, cultural y político que defendía el uso de la razón como principal medio para alcanzar el conocimiento y mejorar la sociedad. Los ilustrados consideraban que los seres humanos debían pensar por sí mismos y no aceptar ciegamente las ideas heredadas de la tradición o de la autoridad. Y decíamos la vez pasada que decíamos que es como cuando un jovencito se quiere independizar. mm, Se le está exhortando que ese jovencito pues ya se vaya deslindando de lo que la tradición familiar le dijo, sino que ya vaya él siendo crítico. Sin duda que hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas que corregir y que mejorar. De hecho, es deber del hijo mejorar lo que su papá a lo mejor no pudo. Es decir, evolucionar, es decir, ser mejores personas y, y ser mejor sociedad en este caso. En sus principales ideales destacan la razón, la libertad, la educación, la tolerancia, el progreso, la igualdad jurídica. Su propósito era construir sociedades más justas y racionales. Principales pensadores ilustrados, entre los más representativos están Voltaire, está Montesquieu, está Juan Jacobo Rousseau. Voltaire defendió la libertad de pensamiento y criticó el fanatismo religioso, sostenía que toda persona debía tener el derecho de expresar sus ideas libremente. Montesquieu, por su parte, propone la división de poderes como actualmente los conocemos aquí en nuestra forma de gobierno, de política, de república, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que bueno, ya también se pone en tela de juicio si
tiene independencia el Poder Judicial o también ya lo va a asumir el Ejecutivo. En teoría siguen siendo independientes, en la práctica habría que verlo. Su objetivo era evitar la concentración excesiva del poder político. Sigue en Rousseau, él desarrolla la idea del contrato social, sostiene en pocas palabras que la autoridad política es legítima cuando surge de un acuerdo entre los ciudadanos, quienes se unen para formar una comunidad y buscar el bien común. Y miramos, pues tristemente, que muchos de nuestros gobernantes no surgen de ese acuerdo entre los ciudadanos, mm, surge de un deseo avaro, un deseo inmenso de poder y de tener, no de servir. Su idea más famosa se resume en la frase: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Una frase que nos puede llevar a una reflexión más profunda, porque muchas veces sí puede ser así. Nacemos libres, pero cadenas por todos lados. Es decir, las leyes deben expresar la voluntad general del pueblo, no los intereses de un rey o de un grupo privilegiado. Según Rousseau, la autoridad legítima surge de la voluntad de los ciudadanos y no únicamente de los gobernantes. Eso sería pues la autoridad legítima. La razón como fundamento del conocimiento. Los ilustrados afirmaban que las personas debían utilizar la razón para comprender el mundo. Esta postura impulsó el desarrollo científico, la investigación, la observación crítica, el avance tecnológico. La ciencia comenzó a adquirir una gran importancia en la vida moderna y se convirtió en una herramienta fundamental para el progreso social. La educación como instrumento de progreso. Para los ilustrados, la educación era el medio más eficaz para transformar la sociedad. Creían que una población educada podía ejercer mejor sus derechos, participar en la vida política, combatir la ignorancia, impulsar el desarrollo económico y cultural. Por ello, muchas reformas educativas posteriores estuvieron inspiradas en ideales ilustrados. Ven por qué en muchas ocasiones a los gobiernos no les gusta que el pueblo esté educado. Ven por qué mejor quieren mantenerlos entretenidos, distraídos con la televisión y sus programas que algunos de ellos dejan mucho que desear. Son puras cosas muy banales. eh, y y sin mucha trascendencia, y sobre todo lo que les interesa es que estén adormecidos y que no estén haciendo críticas de sus malos gobiernos. Y se acerca, por ejemplo, el, el mundial, que eso, pues bueno, yo no quiero decir que es bueno o malo, simplemente ahí viene, es un acontecimiento donde nos miraremos, y porque yo también me incluyo seguramente, mm, apasionados viendo una pantalla, viendo cómo una bola entra a una puerta grande, la portería, ¿verdad? Y vamos allí a gritar y aplaudir y a enojarnos y a saltar de júbilo quizá. Mm, Bueno, pues eso, atención, porque alguien puede aprovechar esas distracciones a nivel mundial, incluso esa energía que desde ahí surge, la puede aprovechar en contra nuestra para sus propios intereses, así que estemos alerta. Por ello, muchas reformas educativas posteriores estuvieron inspiradas en ideales ilustrados. La llegada de las ideas ilustradas a la Nueva España. Aunque las autoridades coloniales intentaron controlar la circulación de ciertas obras, las ideas ilustradas llegaron gradualmente a la Nueva España. Estas ideas se difundieron pues a través de los libros prohibidos, libros quizá que se prestaban acá debajo del agua, como decimos, en secreto, en- de manera incógnita, universidades, también seminarios, intelectuales criollos, intercambios culturales con Europa. Muchos miembros de la sociedad novohispana comenzaron a cuestionar algunos aspectos del sistema colonial y a reflexionar sobre nuevas formas de organización política. Influencia del pensamiento mexicano. Bueno, en el pensamiento mexicano, la Ilustración ejerció una profunda influencia sobre diversos procesos históricos mexicanos. Sus ideales contribuyeron al desarrollo de los movimientos independentistas, el liberalismo mexicano, las reformas educativas, la defensa de los derechos ciudadanos, la construcción del Estado moderno. Muchas de las instituciones políticas actuales
conservan principios inspirados en este movimiento, limitaciones y críticas a la ilustración. Sabemos que todo lo de esta dimensión terrena, pues es perfectible, tiene muchas luces, pero también a veces hay sombras, avances, pros y contras, avances y retrocesos, pros y contras. A pesar de sus aportaciones, la ilustración también ha recibido críticas. Algunos pensadores consideran que en ocasiones depositó una confianza excesiva en la razón y en el progreso científico. Los acontecimientos del siglo XX demostraron que la ciencia y la tecnología por sí solas no garantizan necesariamente una sociedad más humana o más justa. Por ello, posteriormente surgieron corrientes filosóficas que intentaron complementar la razón con una reflexión más profunda sobre la cultura, la ética y la experiencia humana. Resumiendo, la Ilustración promovió la razón, la libertad, la educación y el progreso como fundamentos de la vida social y política. Sus ideas influyeron profundamente en la independencia, el liberalismo y la construcción del Estado moderno mexicano, dejando una huella que continúa presente en la actualidad. La reforma y el liberalismo mexicano. Durante el siglo XIX, México enfrentó numerosos desafíos políticos, económicos y sociales. Después de la independencia, el país vivió décadas de inestabilidad, conflictos internos y dificultades para consolidar un gobierno fuerte y legítimo, y seguramente que les pasó por la mente a algunos quizá, por lo menos regresar a Egipto. Ah, caray, ¿qué quiere decir eso? Sí, pues lo que pasó cuando en el pasaje bíblico se libera Israel, lo libera Moisés hacia la tierra prometida de Israel, pero van pasando penurias por el desierto. Así también aquí, seguramente entre estas penurias querían regresar a Egipto, es decir, que querían regresar a España. Quizá algunos, pero, pero a la vez también afrontaron ese reto ya de verse liberados, por lo menos en gran parte, por ejemplo, en algunas leyes, aunque habría que pensar, habría que preguntarnos si liberados tan fácilmente de las ideas, porque a lo mejor seguían con sus mismas ideas coloniales en algunos campos, a lo mejor en otros no. En este contexto surgió un importante movimiento político e intelectual conocido como la Reforma, cuyo propósito era modernizar el país y construir un Estado basado en los principios del liberalismo. La Reforma representó uno de los momentos más significativos en la transformación del pensamiento político mexicano. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una corriente filosófica y política que surgió en Europa y que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación del poder del Estado. Los pensadores liberales sostenían que toda persona posee derechos fundamentales que deben ser respetados por las autoridades. Entre sus principales principios destacan libertad de pensamiento, libertad de expresión, igualdad jurídica, respeto a los derechos individuales, gobierno sujeto a leyes, participación ciudadana. Estas ideas influyeron profundamente en la vida política mexicana del siglo XIX. Contexto histórico de la reforma, todo acontecimiento tiene su propio contexto y es ahí como hay que estudiarlo. Tras la independencia, México atravesó constantes enfrentamientos entre dos grandes grupos políticos, los liberales, ya sabemos quiénes son los otros, defendían la modernización del país, la educación laica, la separación entre iglesia y Estado y la igualdad jurídica. Y ahí está, el segundo grupo son los conservadores que defienden las tradiciones heredadas del periodo colonial, el papel central de la iglesia en la sociedad, la conservación de muchas estructuras políticas y sociales existentes. Las diferencias entre ambos grupos generaron intensos conflictos que marcaron gran parte de la historia nacional. Ahí tenemos a este representante político de la Reforma, don Benito Juárez García, el oaxaqueño. Mm, Acordémonos que él estuvo en el seminario también, fue seminarista, entonces también va a conocer cómo es la iglesia un poco por dentro y también va a considerarla por fuera a través de las leyes. Ahorita vamos a ver. La figura pues más representativa de este proceso fue Benito Juárez. Juárez impulsó una serie de transformaciones destinadas a fortalecer el Estado mexicano y reducir la influencia política de las corporaciones tradicionales. Su pensamiento estuvo inspirado por las ideas o los ideales liberales y por la convicción de que México necesitaba instituciones modernas para garantizar el desarrollo nacional.
Su conocida frase resume muchos de estos principios. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las leyes de reforma. Para llevar a cabo estos cambios se promulgaron diversas disposiciones legales conocidas como leyes de reforma. Entre sus principales objetivos se encontraban separar la iglesia del Estado, establecer el registro civil, secularizar los cementerios, limitar privilegios corporativos, fortalecer las instituciones civiles. Estas medidas buscaban consolidar un Estado moderno capaz de gobernar de manera independiente de las autoridades religiosas y busca la educación como instrumento de transformación, porque sabían los liberales que la educación era fundamental para el progreso nacional y promueven pues una educación accesible para todos, la enseñanza basada en la razón, la formación de ciudadanos responsables, la difusión del conocimiento científico. Pues sí, se han dicho que la razón es la representante de o de la ciencia o viceversa, o más bien la ciencia es representante de la razón. Entonces vamos a promover el método científico, vamos a promover la razón y comienza a servirse la educación como una herramienta para construir una sociedad más libre y participativa. Veamos la separación entre iglesia y Estado. Uno de los aspectos más importantes de la reforma fue la distinción entre las funciones religiosas y las funciones gubernamentales. La separación entre iglesia y Estado significó que las autoridades civiles gobernarían mediante leyes. Las instituciones religiosas conservarían su ámbito espiritual. O sea, tampoco estaban diciendo que se acabara la religión. Pero si quieres tú ser religioso, solamente vívelo allá en el mundo privado, en tu ámbito espiritual, interno, y también los líderes religiosos se les estaba ya apagando el micrófono para que hablaran públicamente de religión. Solamente se debía hablar, pues, de leyes. El gobierno no dependería de una confesión religiosa específica, y eso es muy saludable. Hasta la fecha creo que es lo que más conviene, porque la gente se divide, influye. Por otra parte dirán ellos también, bueno, yo también soy, además de gobernante, soy ciudadano y creyente, además, dirá alguno de ellos. Por eso algunos pues, no se detienen ante nadie al confesar su fe. Pero bueno, también deben ser imparciales. Entonces sería muy prudente que no se identificaran, pero tampoco, por eso muchos no se identifican ni como religiosos ni como masones, pero sabemos que también ellos participan de esos grupos. Este principio continúa formando parte de la organización política mexicana actual. Miremos las consecuencias de la reforma. La reforma produjo cambios profundos en la vida nacional. Entre sus principales consecuencias destacan fortalecimiento del Estado mexicano, consolidación del liberalismo, impulso a la educación pública, redefinición de las relaciones entre religión y política, modernización de diversas instituciones nacionales. Sin embargo, también provocó fuertes conflictos que desembocaron en enfrentamientos armados y profundas divisiones sociales. Fue muy crítico. La reforma como transformación filosófica. Más allá de sus aspectos políticos, la reforma representó una transformación en la manera de entender la sociedad y se pasa de una organización basada principalmente en tradiciones heredadas a una visión que privilegiaba la razón, las leyes, los derechos individuales, la ciudadanía, el progreso social. Por ello, la reforma constituye un momento fundamental en la historia del pensamiento mexicano y por algo también estamos aquí estudiándolo, estudiando la reforma en este programa, en esta asignatura de filosofía mexicana porque influyó significativamente en el pensamiento contemporáneo. Mm, La reforma, pues, fue un proceso político e intelectual inspirado en el liberalismo que buscó modernizar a México mediante la defensa de la libertad, la igualdad jurídica, la educación y la separación entre iglesia y Estado, sentando bases fundamentales para la construcción del Estado mexicano contemporáneo. Miremos la reacción del clero mexicano, que como nos la podemos imaginar, pues no iba a ser muy satisfactoria. Ellos se indignaron, se rasgaban las vestiduras porque pues tenían
mucha intervención pública, institucional, educativa y, y pues la fe o la religión se profesaba públicamente, ahora se les está relegando al ámbito privado. Naturalmente, según su pensamiento, pues eso era injusto. Las transformaciones impulsadas por el liberalismo y las leyes de reforma generaron una fuerte oposición por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana, especialmente del clero y de los grupos conservadores. Para comprender esta reacción es importante recordar que durante la época colonial, la Iglesia Católica no solo desempeñaba funciones religiosas, sino que también ejerció una gran influencia en la educación, la vida social, la economía y la política. Por ello, los cambios promovidos por los liberales fueron percibidos por muchos como una amenaza a un orden que había existido durante siglos. La Iglesia en la sociedad mexicana del siglo XIX. Durante la época virreinal, la Iglesia había ocupado un lugar central en la vida cotidiana de la población. Entre sus funciones se encontraban la evangelización, la educación, la atención de hospitales y obras de caridad, el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, la orientación moral y espiritual de la sociedad. Hasta la fecha, eh, es muy conveniente, por ejemplo, cuando alguien quiere saber de algún ancestro, en la línea, en el linaje, en la sangre, un abuelo, bisabuelo, pues es conveniente acudir a los registros eclesiásticos y también a los registros civiles en las presidencias municipales. Los mormones tienen pues un sistema un servicio que pues regalan algo, pero luego ya también ya cuando alguien quiere investigar más a fondo en el árbol genealógico, pues ya tiene que pagar mm, para dar con su familiar, no sé, en tercera, cuarta generación o más. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a hacer un archivo visitando notarías parroquiales, visitando presidencias municipales. Entonces, esas eran las funciones de la iglesia, el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Hasta la fecha, todavía existe ese registro en las notarías parroquiales, la orientación moral y espiritual de la sociedad. Además, poseía importantes bienes y recursos económicos. Por esta razón, cualquier intento de limitar su influencia generaba preocupación entre muchos sectores de la población. ¿Cuál fue la postura del clero ante estas reformas liberales? Muchos miembros del clero consideraban que las reformas impulsadas por los gobiernos liberales atentaban contra valores fundamentales de la sociedad. Entre sus principales preocupaciones estaban la separación entre iglesia y Estado, la educación laica, la pérdida de propiedades eclesiásticas, la disminución de la influencia religiosa en la vida pública. Todo eso es lo que a ellos les preocupaba. Desde esta perspectiva, las reformas podían debilitar las bases morales y espirituales de la nación. Eran preocupaciones muy legítimas, liberales y conservadores. La confrontación entre liberales y conservadores no fue únicamente política, sino también filosófica, ya que los liberales sostenían que la razón debía orientar la vida pública, el Estado debía actuar con independencia de las instituciones religiosas, la educación debía ser accesible para todos. Las leyes debían aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Los conservadores, por su parte, sostenían que la religión era un elemento esencial para la estabilidad social. Las tradiciones heredadas debían preservarse. La Iglesia desempeñaba una función indispensable en la formación moral de la población. Los cambios debían realizarse con cautela para evitar conflictos sociales y también era muy legítima su forma de verlo. Y también la de los liberales era muy legítima. Mm, Y sí, la religión ciertamente eh, nos transmite valores, pero los políticos pueden politizar todo. Entonces también les conviene que la iglesia esté un tanto pues, adormecida, pues con los ojos puestos en el otro mundo, el mundo espiritual, y pues como la iglesia o la religión le dice que soporte las tribulaciones de aquí de la tierra, que incluso dice que los ricos no van a ir al reino de los cielos, etcétera. Habría que preguntarnos hasta qué punto esas ideas le afectan al creyente, al ciudadano creyente,
pues para permitir injusticias y conformarse con su pobreza y conformarse con estos mm, con los aprovechados, pues dejarse de ellos. Al cabo Dios me va a hacer justicia, al cabo cuando me muera voy a recibir la recompensa. ¿Hasta qué punto eso también ha afectado? También es legítimo preguntarnos eso. La guerra de reforma. La guerra de reforma. Las diferencias entre ambos grupos desembocaron en un conflicto armado conocido como la Guerra de Reforma, que fue de 1858 a 1861. Durante este enfrentamiento, liberales y conservadores lucharon por el control político del país. Se debatió el modelo de nación que México debió adoptar. Se definieron aspectos fundamentales de la organización del Estado mexicano. Finalmente, el proyecto liberal logró imponerse, aunque las tensiones continuaron durante varios años. Pues sí, era como un grupo escolar dividido en dos bandos que se quieren poner poner de acuerdo sobre algún asunto y pues naturalmente los que no ganan, no ganan, pues mm, no aceptan tan fácil o sí aceptarán, pero algunos no aceptan. Y sigue ahí el conflicto haciéndose malas caras o de mala gana, así también esto. La dimensión filosófica del conflicto, más allá de las batallas y los acontecimientos políticos, la discusión reflejaba dos maneras distintas de entender la sociedad. Por un lado, se defendió una visión basada en la tradición, la religión, la continuidad histórica. Por otro lado, se impulsaba una visión centrada en la razón, la libertad, el progreso, la autonomía del Estado. ¿Quién tendría la razón? Pues me imagino que es como que está viendo un 6 de un extremo, pero el otro ve un 9 desde el otro extremo. A lo mejor ambos tenían razones. Ambos tenían razón. Y de hecho, desde el punto de vista de ellos, ciertamente tenían razón. Muchos de estos temas continúan siendo objeto de reflexión y discusión en la actualidad. Para concluir este tema, la reacción del clero mexicano frente a las reformas liberales surgió de la defensa de una visión tradicional de la sociedad y del papel histórico de la Iglesia. Este conflicto permitió definir aspectos fundamentales en la relación entre religión, política y educación en la construcción del México moderno. El positivismo de Augusto Comte. Durante el siglo XIX surgió en Europa una corriente filosófica que tendría una enorme influencia en la educación, la política y la organización social de numerosos países, entre ellos México. Esta corriente fue conocida como positivismo y su principal fundador fue el filósofo francés Augusto Comte. El positivismo apareció en una época marcada por grandes avances científicos y tecnológicos. Muchos pensadores creían que la ciencia podía ofrecer soluciones a los principales problemas de la humanidad y conducir a una sociedad más ordenada y próspera. ¿Pero qué es el positivismo? Es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento verdadero debe basarse en la observación, la experiencia y la experimentación, el método científico. Según esta postura, solo puede considerarse conocimiento válido a aquello que puede comprobarse mediante hechos observables. Por ello, el positivismo rechazaba las explicaciones basadas únicamente en la especulación o en afirmaciones imposibles de verificar. Augusto Comte y el nacimiento del positivismo. Comte vivió en Francia durante la primera mitad del siglo XIX. Su principal objetivo era desarrollar una filosofía capaz de aplicar el rigor de las ciencias naturales al estudio de la sociedad. Comte pensaba que la humanidad debía alcanzar, o más bien había alcanzado una etapa de madurez intelectual en la que debía abandonar explicaciones basadas en mitos o especulaciones y fundamentar su conocimiento en la ciencia. Por esta razón es considerado el fundador de la sociología moderna y una de las figuras más importantes del pensamiento contemporáneo. La ley de los tres estados. Una de las ideas más conocidas de Comte es la llamada ley de los tres estados. Según esta teoría, estados o estadios, o estadios, estadios. Según esa teoría, la humanidad ha pasado por tres etapas en su manera de comprender la realidad. Estado teológico, estado metafísico, estado positivo científico, estado teológico.
Los fenómenos se explican mediante la acción de seres sobrenaturales o divinidades. Por ejemplo, las tormentas o enfermedades se atribuyen a la voluntad de los dioses. Si alguien pregunta por qué cayó un árbol, eh, ¿qué va a responder? ¿Por qué cayó un árbol? No, pues fue por la voluntad de Dios o fue por... bueno, ya en ese estado teológico eso va a ser, fue porque Dios así lo quiso. Eh, Dios así lo quiso, pero también estado metafísico, porque una fuerza de la naturaleza o una esencia interna provocó su caída. Y el positivo, porque el positivo científico, porque sus raíces estaban debilitadas y el viento ejerció una fuerza que lo derribó. El estado metafísico, como ya vimos ahorita en el ejemplo, las explicaciones recurren a conceptos abstractos o principios filosóficos generales. En el ejemplo anterior del árbol, una fuerza de la naturaleza o una esencia interna provocó su caída. Por eso dice aquí conceptos abstractos o principios filosóficos generales. Se trata de una etapa intermedia entre la religión y la ciencia. Y el tercer estado, o estadio, estado positivo científico. La realidad se estudia mediante la observación, la experimentación y el análisis racional. Para Comte, este era la etapa más avanzada del desarrollo humano. Podemos imaginarnos, pues, que el estadio teológico correspondería a la niñez, el estadio metafísico, a la juventud y el estado positivo o científico, al estado ya de la madurez, incluso de la ancianidad. Por eso para él era la más avanzada del desarrollo humano. Ciencia y progreso. Los positivistas creían que el conocimiento científico podía mejorar la vida de las personas y contribuir al progreso de las naciones. Por ello defendían el desarrollo científico, la educación moderna, la investigación, la organización racional de la sociedad. Consideraban que el avance de la ciencia permitiría superar muchos problemas sociales y económicos. El lema era orden y progreso. Es una de las ideas centrales del positivismo. Era Bueno, más bien, una de las ideas centrales del positivismo era que una sociedad necesita orden para alcanzar el progreso. Bueno, y eso aplíquese, porque sí, sí tiene razón, en parte, claro que sí. Aplíquese a cualquier ámbito, incluso el doméstico. Si hay orden en una casa, esa familia va a ir progresando. Si hay desorden, no, pues va a haber fastidio, va a haber retrocesos. De alguna manera lo decía Agustín de Hipona, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Y si el orden guarda al ciudadano, pues va a venir el progreso. Por eso, sí, sí, sí está bien ese lema, orden y progreso. Según esta perspectiva, el orden garantiza estabilidad, la estabilidad favorece el desarrollo conduce el bienestar social. Y, por ejemplo, ¿cuál es el papel de un policía? Mantener el orden. ¿Qué se pretendía de las leyes? Que se guardara el orden. Por eso las leyes van a prohibir, por ejemplo, no, pues prohibido andar tomando bebidas embriagantes en la calle o a ciertas horas ya no se debe estar en la calle o cosas así. Eh, bueno, eso, ahorita, eso se da en casos muy especiales, pero de todas maneras le corresponde a la autoridad mantener el orden. Entonces, el orden mm, y el progreso. El orden garantiza la estabilidad favorece el desarrollo conduce al bienestar social. Este principio tuvo gran influencia en diversos gobiernos latinoamericanos durante el siglo XIX. ¿Qué aportó el positivismo? Contribuyó en el impulso de la investigación científica, en la valoración de la educación, el desarrollo de las ciencias sociales, la confianza en el conocimiento racional y el fortalecimiento de instituciones modernas. Entre otras, su influencia se extendió a numerosos ámbitos de la vida pública. También se le puede hacer una crítica al positivismo, como se le puede hacer a cualquier cosa, cualquier persona, como se me puede hacer a mí mismo. Todos podemos recibir aplausos y también podemos recibir críticas.
A pesar de su importancia, el positivismo también recibió críticas. Muchos pensadores consideraron que reducía excesivamente el conocimiento humano a lo que puede observarse o medirse. Sus críticos señalaron que aspectos como la libertad, la ética, la religión, el arte, los sentimientos, también forman parte de la experiencia humana y no siempre pueden estudiarse mediante los métodos de las ciencias naturales. Es decir, ¿cómo vas a pasar, cómo vas a meter a un aparato científico, pues el sentimiento del amor? O, por ejemplo, el sentimiento religioso, o cómo vas tú a decirme si es verdad o no lo que la religión me dice de Dios, es decir, la revelación. ¿Cómo podemos llegar por el método científico a eso, a una conclusión? Pues no se puede. Entonces no siempre pueden estudiarse mediante los métodos de las ciencias naturales. Estas críticas darían origen más adelante a nuevas corrientes filosóficas. ¿Cómo influye en México? Estas ideas positivistas llegaron a México en la segunda mitad del siglo XIX y fueron bien recibidas, fueron acogidas por diversos intelectuales y políticos que buscaban modernizar el país. Particularmente influyeron en la educación, en la administración pública, en la organización del Estado, los proyectos de modernización nacional. Uno de sus principales promotores en México fue Gabino Barreda, cuyo pensamiento estudiaremos en el siguiente tema, en la siguiente sesión. El positivismo de Auguste Comte sostuvo pues que el conocimiento verdadero debe fundamentarse en la ciencia y la observación, promoviendo ideales de orden y progreso que influyeron profundamente en la educación, la política y la modernización de México durante el siglo XIX. Gabino Barreda y la educación nacional. Bueno, entonces ya de aquí vamos a empezar a ver a Gabino Barreda. No hasta la otra sesión, sino aquí mismo. Las ideas del positivismo encontraron en México un importante impulsor, el médico, filósofo y educador Gabino Barreda. Gracias a su labor, el pensamiento positivista influyó profundamente en la organización del sistema educativo mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX. Barreda consideraba que la educación debía convertirse en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional y para la formación de ciudadanos capaces de contribuir al progreso del país. Su trabajo marcó una etapa decisiva en la historia de la educación mexicana. ¿Quién fue Gabino Barreda? Él nació en 1818 y fue una de las figuras intelectuales más importantes del México decimonónico, o sea, del siglo XIX. Durante sus estudios conoció las ideas de Auguste Comte y quedó convencido de que el positivismo podía contribuir a resolver muchos de los problemas que enfrentaba la nación mexicana. Al regresar a México se dedicó a promover una profunda renovación educativa basada en principios científicos y racionales. Respecto a la educación, aquí dice, él lo consideraba como un motor de progreso y por eso sostenía que el desarrollo de una nación dependía en gran medida de la educación de sus ciudadanos. Es decir, si hay educación, la sociedad va a avanzar, es el motor que está impulsando una sociedad. En el momento en que la educación esté fallando o no haya, pues se va a detener ese carro de la sociedad. Esa sociedad mexicana se va a detener y no va a avanzar. Por ello afirmaba que la enseñanza debía fomentar el pensamiento racional, impulsar el conocimiento científico, combatir la ignorancia y favorecer el progreso social. Mm. Para él, una sociedad educada estaría mejor preparada para enfrentar los desafíos políticos, económicos y culturales de su tiempo. La Escuela Nacional Preparatoria. Una de las contribuciones más importantes de Gabino Barreda fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Esta institución buscaba preparar a los jóvenes mediante una formación basada en las ciencias, la observación, el razonamiento lógico, el conocimiento sistemático. La Escuela Nacional Preparatoria se convirtió en uno de los pilares de la educación moderna en México y ejerció una gran influencia en generaciones posteriores. ¿A qué se refiere con eso de conocimiento sistemático? Pues miren, actualmente, por ejemplo, actualmente si hacemos una comparativa entre un conocimiento sistemático y uno no sistemático, se dice que YouTube es la universidad de todos. Allí podemos encontrar temas de cualquier índole.
dentro de los permitidos. Pero muchas de las veces encontramos aquí un tutorial que nos habla de ese tema, pero bueno, y ya nos quedamos con una idea, pero luego miramos otro y nos da otra idea, pero quizá en otro contexto, quizá nos habla del mismo tema, pero en otro tiempo, en otros lugares. Es decir, no hay como una continuidad, no hay como un objetivo común de esos creadores de los videos, de esos maestros, entre comillas, mm, y no hay un objetivo ni una meta a la cual se pretenda llegar, y un conocimiento sistemático incluye todo eso, un objetivo, un programa, incluso una evaluación de ese conocimiento, hacia dónde queremos llegar. Bueno, pues es lo que se proponía Gabino Barreda con la Escuela Nacional Preparatoria también, y se convierte en uno de los pilares de la educación moderna en México y ejerció una gran influencia en generaciones posteriores. El positivismo en el sistema educativo. La reforma educativa impulsada por Barreda adoptó diversos principios positivistas. Entre ellos destacan confianza en la ciencia, enseñanza basada en hechos verificables, organización racional del conocimiento, formación de ciudadanos útiles para la sociedad. O sea, qué interesante, qué noble su proyecto. No quería que hubiera ciudadanos inútiles, nada más aprovechándose de los demás miembros de la sociedad, sino que todos fuéramos útiles, así como cada quien fuera, ¿verdad? Desde su misma situación. La educación debía contribuir no solo al desarrollo individual, sino también al fortalecimiento de la nación. Educación, orden y progreso. Al igual que Comte, Barreda consideraba que el orden era una condición necesaria para alcanzar el progreso. Desde esta perspectiva, la educación tenía la misión de formar ciudadanos responsables. Donde hay ciudadanos irresponsables, hay desorden. Donde hay, dice, promover la disciplina intelectual. Donde no hay disciplina intelectual, pues va a haber un desorden educativo. Fortalecer la estabilidad social. Si no hay estabilidad, hay desorden. Impulsar el desarrollo nacional. Si no hay desarrollo, hay desorden. La escuela era vista como una institución clave para la construcción del México moderno. Influencia durante el porfiriato. Las ideas positivistas adquirieron una gran relevancia durante el gobierno de Porfirio Díaz. Muchos funcionarios e intelectuales consideraban que la ciencia y la educación podían impulsar la modernización económica y administrativa del país. Por ello, el positivismo se convirtió en una de las corrientes filosóficas más influyentes de la época, pero tuvo logros y aportaciones importantes. Por ejemplo, se destacan la modernización de la enseñanza, la difusión del pensamiento científico, la consolidación de la educación preparatoria, la formación de nuevas generaciones de profesionales, el fortalecimiento de las instituciones educativas. Su influencia puede observarse aún hoy en diversos aspectos del sistema educativo mexicano. También tuvo límites y críticas, naturalmente. Con el paso del tiempo, algunos intelectuales comenzaron a cuestionar a ciertos aspectos del positivismo educativo. Consideraban que una formación centrada exclusivamente en la ciencia podía dejar de lado otras dimensiones importantes del ser humano como la ética, la filosofía, la literatura, el arte, la reflexión sobre la libertad y la cultura. Estas críticas se volverían más intensas a finales del siglo XIX y principios del XX, hacia una nueva etapa del pensamiento mexicano. Aunque el positivismo había contribuido a modernizar la educación nacional, muchos pensadores comenzaron a preguntarse si la ciencia era suficiente para comprender todos los aspectos de la realidad humana. Esas inquietudes prepararon el camino para la aparición de nuevas corrientes filosóficas que cuestionarían el predominio positivista y abrirían una nueva etapa en la historia intelectual de México. Resumiendo, Gabino Barrera, podemos decir que él introdujo el positivismo en el sistema educativo mexicano y promovió una enseñanza basada en la ciencia, la razón y el progreso, contribuyendo de manera decisiva a la modernización educativa del país durante la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo durante el Porfiriato y su crisis al final del siglo XIX. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, que se extendió de 1876 a 1911 con algunas interrupciones, el positivismo alcanzó su mayor influencia en la vida política, educativa e intelectual de México. Las ideas de orden, progreso y desarrollo científico parecían ofrecer una solución a los problemas de inestabilidad que habían caracterizado al país durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo,
Con el paso del tiempo comenzaron a surgir cuestionamientos sobre los límites de este modelo, dando origen a una profunda crisis intelectual que preparó el camino para nuevas corrientes filosóficas. El porfiriato, orden y modernización. El gobierno de Porfirio Díaz impulsó importantes proyectos de modernización. Durante este periodo se desarrollaron las vías férreas. Actualmente son las que están funcionando. Las comunicaciones, la industria, el comercio, la inversión extranjera. Bueno, también ya hay que nuevas, el nuevo tren y todo eso, un tren turístico, pero la mayoría de las estructuras férreas aún son del Porfiriato. Muchos sectores de la sociedad consideraban que México estaba avanzando hacia el progreso material y económico. El lema, el lema positivista de orden y progreso parecía reflejar el espíritu de la época. Mm, Los científicos era un grupo de intelectuales y políticos cercanos al gobierno porfirista. Mm, Y por eso así se les conocía como los científicos, aunque no eran científicos en el sentido moderno del término, defendían la aplicación de principios positivistas a la administración pública, por eso los científicos, los filósofos científicos, así podrían llamarse, consideraban que el gobierno debía actuar racionalmente, las decisiones debían basarse en conocimientos técnicos, la estabilidad era indispensable para el desarrollo económico. Entre sus representantes destacaron figuras como Justo Sierra y José Ives Limantur. Los logros del modelo positivista. El positivismo contribuyó a diversos avances nacionales, entre ellos el fortalecimiento de instituciones educativas, crecimiento económico, expansión de la infraestructura, profesionalización de diversas áreas del conocimiento, impulso a a la investigación científica. Por ello, muchos mexicanos veían en el positivismo una filosofía adecuada para modernizar el país. Los problemas del porfiriato. A pesar de estos avances, también existían importantes problemas sociales, entre ellos la desigualdad económica, la concentración de la riqueza, la pobreza rural, la falta de participación democrática, restricciones a a las libertades políticas. Muchos sectores de la población no disfrutaban de los beneficios del crecimiento económico. Esta situación comenzó a generar descontento social. Críticas al positivismo. Diversos intelectuales empezaron a considerar que el positivismo era insuficiente para para comprender la complejidad de la vida humana. Señalaban que la ciencia no podía responder todas las preguntas humanas. El progreso material no garantizaba la justicia social. La educación debía incluir también formación ética y cultural. La persona no podía reducirse a simples datos o estadísticas. Estas críticas se hicieron cada vez más frecuentes a finales del siglo XIX. Y seguramente esto ya lo anticipaban también, pues todos los conservadores, pero era necesario pues caminar por esta ruta para darse cuenta. Y, pues experimentó en la práctica. El surgimiento de nuevas inquietudes. Los jóvenes intelectuales comenzaron a interesarse por temas que el positivismo había dejado en segundo plano, entre ellos la libertad, la cultura, el arte, la identidad nacional, los valores humanos. La pregunta ya no era únicamente cómo modernizar al país, sino también qué significaba ser mexicano y qué tipo de sociedad debía construirse. De hecho, es la pregunta que nos venimos haciendo en nuestra asignatura y que el otro día el compañero Luis también nos dejó, la pasada sesión, nos dejó al grupo, ¿qué significa ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano? Y seguiremos preguntándonos qué significa ser mexicano a pesar de lo que estamos conociendo. La crisis del positivismo coincidió con el desgaste político del régimen porfirista, las tensiones sociales acumuladas durante décadas desembocaron en un acontecimiento que transformaría profundamente la historia nacional, la Revolución Mexicana de 1910. A los 100 años de la independencia, se gesta la Revolución Mexicana de 1910, cuyo bicentenario, pues, celebramos en 2010. La revolución no solo cuestionó, bueno, en este caso fue el centenario. La revolución no solo cuestionó un sistema político, sino también las ideas que lo habían sustentado durante muchos años. Hacia una nueva filosofía mexicana. ¿Hacia dónde vamos? A principios del siglo XX comenzaron a surgir nuevas corrientes intelectuales. Bueno, estamos en el XXI.
a surgir nuevas corrientes intelectuales que rechazaban la visión exclusivamente científica del positivismo. Los nuevos pensadores defendían el humanismo, la libertad intelectual, la reflexión cultural, el estudio de la identidad mexicana. De este ambiente surgirían figuras como Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes. Ellos protagonizarían la siguiente etapa del pensamiento filosófico mexicano. En resumen, durante el Porfiriato, el positivismo se convirtió en la filosofía dominante de la educación y la política mexicana, impulsando la modernización y el progreso material. Sin embargo, sus límites frente a los problemas sociales, culturales y humanos provocaron una crisis intelectual que abrió paso a nuevas corrientes filosóficas y a la renovación del pensamiento mexicano en el siglo XX. Transición hacia una nueva etapa del pensamiento mexicano. La crisis del positivismo a finales del siglo XIX no significó el abandono de la ciencia ni de la educación, sino el reconocimiento de que el ser humano y la sociedad son realidades más complejas de lo que el positivismo había supuesto. Muchos intelectuales comenzaron a considerar que el conocimiento científico era importante, pero insuficiente para responder preguntas relacionadas con la libertad, la cultura, los valores, el arte y la identidad nacional. De esta manera, México inició una nueva etapa de reflexión filosófica que marcaría el desarrollo intelectual del siglo XX. El agotamiento de un modelo. Durante varias décadas, el positivismo había sido la corriente dominante en la educación y en buena parte de la vida pública mexicana. Sin embargo, diversos acontecimientos mostraron sus limitaciones, entre ellos la creciente desigualdad social, los conflictos políticos, las demandas de democracia, la necesidad de comprender la realidad cultural mexicana. Cada vez más pensadores comenzaron a preguntarse si el progreso material era suficiente para construir una sociedad verdaderamente humana. Nuevas preguntas filosóficas surgen. A principios del siglo XX, la reflexión intelectual se orientó hacia cuestiones diferentes. Por ejemplo, ¿qué significa ser mexicano? ¿Cuál es la identidad cultural de México? ¿Qué papel desempeñan la libertad y los valores en la vida humana? ¿Puede la ciencia explicar completamente la experiencia humana? Estas preguntas abrieron el camino hacia una filosofía más interesada en la cultura, la historia y la persona. El impacto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, transformó profundamente la vida nacional. No solo modificó las estructuras políticas y sociales, sino que también impulsó una reflexión sobre el futuro del país. Los intelectuales comenzaron a buscar respuestas a problemas relacionados con la justicia social, la educación, la cultura nacional, la construcción de una identidad común. La filosofía participó activamente en este proceso. Entonces fue una transformación muy importante en México. Y actualmente es considerada una de las transformaciones eh, más sobresalientes del país mexicano. Por eso se habla en estos dos gobiernos, mm, se habla de la cuarta transformación, que es se está comparando con por ejemplo, con lo que significó la Revolución Mexicana. La revalorización de las humanidades. Frente al predominio de la ciencia y la técnica, muchos pensadores defendieron nuevamente la importancia de disciplinas como la filosofía, la historia, la literatura, el arte, la ética. Consideraban que estas áreas permitían comprender aspectos esenciales de la condición humana que no podían ser estudiados únicamente mediante métodos científicos. Y surge una nueva generación intelectual. En ese contexto aparece pues la generación de jóvenes pensadores que busca renovar la vida cultural del país. Entre ellos destacaron Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes. Ellos defendieron una visión más amplia del conocimiento, donde la ciencia conviviera con la reflexión humanística. Hacia el Ateneo de la Juventud, la crítica del positivismo encontró una de sus expresiones más importantes en el surgimiento del Ateneo de la Juventud, agrupación fundada en 1909. Sus integrantes consideraban que México necesitaba una educación más humanista y una reflexión más profunda sobre su cultura e identidad. Con ellos comenzó una nueva etapa de la filosofía mexicana que veremos en la siguiente sesión, pero en síntesis podemos decir que la crisis del positivismo abrió un paso a una nueva etapa del pensamiento mexicano caracterizada por la revalorización de las humanidades, la reflexión sobre la identidad nacional y el surgimiento de una generación de intelectuales que buscó comprender de manera más profunda la cultura y la realidad de México. Y por último, el tema número 10 de nuestra sesión es
Hacia el Ateneo de la Juventud, el surgimiento de una nueva generación de intelectual. A comienzos del siglo XX, México vivía un momento de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Muchos jóvenes intelectuales consideraban que el positivismo, aunque había contribuido al desarrollo científico y educativo del país, ya no era suficiente para responder a los grandes desafíos humanos y culturales de la época. Frente a esta situación comenzó a surgir una nueva generación de pensadores interesados en recuperar la importancia de la filosofía, las humanidades, la ética y la reflexión sobre la identidad nacional. Esta renovación intelectual preparó el camino para uno de los movimientos culturales más importantes de la historia de México, el Ateneo de la Juventud, un nuevo ambiente intelectual. Al principio del siglo XX, diversos estudiantes, profesores, escritores empezaron a cuestionar la idea de que la ciencia fuera la única forma válida de conocimiento. Consideraban que era necesario reflexionar también sobre la libertad humana, los valores, la cultura, el arte, la historia y la identidad nacional. Estas inquietudes marcaron el inicio de una nueva etapa en la filosofía mexicana. Crítica al positivismo. Los jóvenes intelectuales reconocieron los aportes del positivismo, especialmente en el campo educativo. Sin embargo, criticaban algunos de sus planteamientos. Consideraban que el ser humano no puede reducirse únicamente a hechos observables. La cultura es tan importante como la ciencia. La educación debe formar personas no solo técnicos. La filosofía sigue siendo necesaria para comprender la realidad. Estas críticas impulsaron una profunda renovación del pensamiento nacional. Importancia de las humanidades frente al predominio de las ciencias comenzó a fortalecerse el interés por disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia, las artes. Muchos pensadores sostenían que estas áreas ayudaban a comprender mejor la experiencia humana y la vida en sociedad. La formación intelectual integral de la persona volvió a convertirse en un tema central de la reflexión educativa, o sea, una formación integral. Nuevos protagonistas entre los jóvenes intelectuales que encabezaron esta renovación es Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes. Sus ideas tendrían una enorme influencia en la cultura mexicana del siglo XX. El nacimiento del Ateneo de la Juventud. En 1909 se fundó el Ateneo de la Juventud integrado por jóvenes pensadores que buscaban renovar la vida intelectual del país. Ese Ateneo promovió el estudio de humanidad, libertad de pensamiento, crítica intelectual, diálogo con las grandes corrientes filosóficas del mundo. Ya lo habíamos visto ahorita. Su labor representó una ruptura con el predominio positivista y el inicio de una nueva filosofía mexicana. Un puente hacia la filosofía mexicana contemporánea. Ese Ateneo de la Juventud abrió el camino para reflexiones que más adelante desarrollarían autores como Vasconcelos, Ramos, Gaos, José Gaos, Samuel Ramos, Octavio Paz. Gracias a estos pensadores, la filosofía mexicana comenzó a interesarse cada vez más por temas relacionados con la identidad nacional, la cultura mexicana, la educación, la libertad, el papel de México en el mundo. Y ya pues, para finalizar este tema, a principios del siglo XX surgió una nueva generación de intelectuales que cuestionó las limitaciones del positivismo y promovió una visión más humanista de la educación y la cultura. Este proceso culminó con la creación del Ateneo de la Juventud, movimiento que abrió una nueva etapa en el desarrollo de la filosofía mexicana contemporánea. Concluyamos pues así nuestra tercera sesión. A lo largo de esta sesión ya observamos cómo el pensamiento mexicano fue transformándose bajo la influencia de importantes corrientes filosóficas provenientes de Europa. El humanismo de Erasmo y Tomás Moro, las ideas de la Ilustración, el liberalismo y el positivismo contribuyeron a la construcción de nuevas formas de comprender la sociedad y la educación, la política y el papel del ciudadano. Asimismo, analizamos cómo estos ideales influyeron en acontecimientos fundamentales de la historia nacional, como la independencia, la reforma y la modernización educativa impulsada por Gabino Barreda. Sin embargo, también vimos que el predominio del positivismo encontró límites al intentar explicar la complejidad de la experiencia humana y los problemas sociales del país. La crisis de este modelo abrió paso a una nueva generación de intelectuales que comenzó a reflexionar sobre la cultura, la libertad, los valores y la identidad mexicana. De esta manera, la filosofía en México inició una nueva etapa que sentaría las bases para las grandes reflexiones del siglo XX sobre el ser y la realidad del pueblo mexicano. Así pues, la modernidad, la ilustración, el liberalismo y el positivismo transformaron profundamente la vida política, educativa y cultural de México, preparando el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas interesadas en comprender la identidad y el destino de la nación mexicana.
pues les agradezco mm, su participación en esta tercera sesión y mm, me despido recordándoles nada más la tarea, o la tarea pues para la evaluación final, pues, su trabajo, un ensayo donde les he puesto las características tanto en el grupo de filosofía mexicana, o más bien el grupo mm, su grupo, pues, donde todos los profesores y ustedes intercambian conocimientos. En ese grupo ya después les puse las características del ensayo, así como en la segunda sesión también en PDF, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho y que pasen muy feliz fin de semana. Nos miramos en la próxima sesión mm, de Filosofía Mexicana, sábado, 10 de la mañana. Que pasen todos muy feliz día.